Vamos a tocar este punto de esta manera y te voy a decir, así es Él con nosotros. Él muchas veces quiere que nosotros descansemos en los momentos difíciles cuando decimos, Señor, aquí no hay muchas cosas. Señor, aquí no hay cómo solventar esto. Señor, mira, aquí hay mucha preocupación. Señor, aquí hay necesidad. Tú puedes estar diciendo eso en este momento, pero el Señor te dice ahora, mira, descansa. Mira, descansa porque el poder de Dios es grande. Nuestro Señor no nos va a dejar abandonados. Él conoce tu necesidad perfecto. Él sabe muy bien qué es lo que a ti te sucede. Antes de que tú se lo digas en oración, Él ya lo conoce. Él ya lo sabe y te dice ahora, mira, ten paciencia, mira, descansa. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti, te dice el Señor, yo tengo cuidado de ti. Yo te voy a ayudar, yo te voy a someter esa necesidad que tienes, porque Él es un resolvedor de problemas, ¿verdad? Es un disipador de problemas. Y esa es una característica que si nosotros queremos ser como Jesús, también debemos de hacerlo. ¿Cuántas personas tienen necesidad? Y tú tal vez tienes en tu casa algo que les puedes otorgar. ¿Cuántas personas tú puedes ser como Jesús también? Cuando vienes y solventas la necesidad de otro. Cuando vienes y ves que ellos están, que tienen problemas y tú tienes aquello. Tú tienes lo que necesitan ellos para salir adelante. Tú puedes servir de bendición. Nosotros, dice el Señor, que cada uno de sus hijos somos de bendición. Desde el momento que lo tenemos a Él, somos bendición para otras personas. En cualquier área de nuestra vida, somos de bendición para otra persona, ya sea con una palabra, ya sea con algo que tengamos en casa, ya sea con ropa que quizá ya no nos ponemos, ¿verdad? Ya sea con algo que necesita el otro, ¿verdad? Nosotros podemos venir y ayudar a esa persona, ser misericordiosos, ser ese disipador de esas necesidades, como Jesús lo hizo aquí. Jesús le dio de comer a esa gente, multiplicó esa comida, multiplicó esos panes, multiplicó esos peces, tanto así que dice al final que recogieron los restos y llenaron más cestas, ¿verdad? Dice aquí, llenaron ¿cuántas cestas? Vamos a leer acá. Dice aquí, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos y 12 cestas llenaron. De lo que quedó, 12 cestas, imagínate qué abundancia de comida hubo en ese momento. Todos decimos, sí, 5,000, no, pero si hacemos la cuenta con los niños y las mujeres, eran más de 5,000. No eran 5,000, eran más de 5,000. Y todavía sobraron 12 cestas. Te puedes imaginar qué gran milagro ese. Cómo Jesús se movió en misericordia para esa gente, darles de comer y que se quedaran ahí esperando al mensaje que Él les iba a entregar en ese momento. Ahora vamos a irnos a Hechos, capítulo 10:38. Acompáñame. Hechos 10:38 dice así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué nos muestra aquí nuestro Señor Jesucristo en este momento? ¿Cuál es? Que Él estaba ungido. Como tú y yo lo estamos. Cuando venimos a Jesucristo y muere en nuestro corazón, ese Espíritu Santo lo andamos aquí y estamos ungidos. Lo que sucede es que no hemos identificado el tipo de unción, ¿verdad?, que tenemos. Tú no has identificado qué tipo de unción es el que tú tienes. Pero todos estamos ungidos, todos estamos llamados a hacer algo. Dios nos ha dado esa unción para poderla ejercer, para poder ayudar a otro con eso que nosotros tenemos. Dice aquí que Él estaba ungido y ¿qué fue lo primero que hizo? Fue hacer bienes, dice aquí. Hizo bienes a otros, fue a buscar a quien le podría ayudar, ¿verdad? Y también dice, sanó a todos los oprimidos por el diablo. O sea que sanó a los enfermos, pero también libertó a los cautivos que estaban por espíritus diabólicos. ¿Y eso cómo lo haces? A través de la unción. Y el Señor Jesús, como estaba ungido por Dios, porque aquí dice, Dios estaba con Él, eso es lo que hizo. ¿Qué quiere decir al Señor? Que nosotros podemos poner todos nuestros dones, esos dones del Espíritu que Él ha puesto en nuestro ser, todos esos talentos, los podemos poner al servicio de la obra de Dios. Yo no sé qué es lo que tú puedes hacer, no importa qué es lo que hagas, sea pequeño, sea grande, de repente te toque andar en las calles, de repente te toque estar detrás de un escritorio,
No sabemos, Dios te va dirigiendo, pero no importa qué es lo que tengas que hacer, ¿verdad? Lo que interesa es que lo hagas de buena manera y que lo hagas a misericordia con las personas que lo necesitan, porque Él así lo hizo. Él tenía ese don y perfectamente, hijo de Dios, podía haber dicho, no, ¿y por qué? Y estos, yo no me puedo topar con esta gente. Pero no, Jesús no era así. Jesús era humilde y manso, dice la palabra de Dios, que Él era manso y humilde. Y Él andaba en medio de donde hay necesidad. Tanto así que cuando llegó le decían de que por qué se llevaba con ese tipo de publicanos, con esa gente, ese tipo de gente, prostitutas y todo ese tipo de gente de mala vida, porque Él andaba entre medio de ellos. ¿Y cuál era el dicho que Él decía? Bueno, es que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús tenía esa característica, que andaba en medio de esa gente y con ellos comía, porque Él quería darse a conocer, quería auxiliarlos, quería sacarlos de esa vida que ellos tenían. Como dice la palabra de Dios, va, la luz tiene que apartar las tinieblas, ¿verdad? Y es donde se necesita que se lleve la palabra de Dios, donde esté ese tipo de personas, donde se pueda libertar ese tipo de personas. Jesús lo hizo. Jesús libertó a los que estaban oprimidos, los que estaban ahí atados por el enemigo. Jesús vino y hizo eso por el poder que Dios le había depositado en Él, por esa unción, ¿verdad?, que Dios había depositado en Él. Y tú tienes ese poder, tú tienes esa unción. Lo que necesitamos aquí es movernos a misericordia a aquellas personas que lo necesitan. Eso es lo que necesitamos aquí. Tú lo puedes hacer también. No es solo para algunos, no es para algún grupo reducido. No, es para todo aquel que tenga el corazón dispuesto, aquel que realmente quiera venir y hacer algo para la obra de Dios. Pues Dios te va a utilizar. Si tu corazón lo siente, pues el Señor te está llamando para que lo hagas. Y le quiero decirte que sí, si Dios te pone en tu corazón algo, aquella inquietud que tú tienes en tu corazón de ayudar a una persona, de hablarle a una persona de Cristo, de venir y rescatar a alguien que anda en malos pasos, si Dios te lo pone en tu corazón, pues tienes que hacerlo porque Él te lo está pidiendo y Él te va a respaldar. Yo sé que alguien le está diciendo esto, alguien va a escuchar esto que estoy diciendo alguien lo necesita oír, ¿verdad? En este momento, y te quiero decir que si tú sientes eso en tu corazón, es Dios diciéndote que lo hagas, porque Él va a respaldar tus palabras, Él va a respaldar tus hechos, Él va a respaldar lo que tú estás haciendo, porque cuando Dios te pide hacer algo, Él respalda lo que Él te ha enviado a hacer. Amén. Entonces aquí podemos entender que para ser disipadores de necesidades también podemos venir y ocupar lo que Dios ha puesto en nosotros, lo espiritual, la unción, los dones, los talentos, los podemos ocupar para la obra del Señor. Amén. Ahora vamos a otro punto, allá Gálatas 1:15. Gálatas 1:15, vamos a hablar aquí referente al apóstol Pablo, y quiero decirte que Dios desde un principio nos ha a nosotros escogido. Nosotros no es que ahorita es invento de cada uno de nosotros y que no, yo voy a hacer esto porque a mí se me ocurrió. No, quiero decirte que desde un principio el Señor nos escogió para venir y hacer la voluntad de Él aquí, marcar la diferencia aquí. Así que en este momento Gálatas 1:15, vamos a hablar qué nos dice Pablo en este momento. Dice, Dios nos prepara de antemano. Dice él ahí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Aquí vemos cómo es que Dios llamó al apóstol Pablo. Dios, dice él, ya me había preservado desde anticipación, desde que estaba en el vientre de la madre. O sea, él está reconociendo que no fue del momento en que se le presentó y dio esa gran luz y se cayó y quedó ciego. No es desde ese momento. Él está diciendo, Él me preservó desde el momento que estaba en el vientre de mi madre, para venir y hacer esta voluntad de predicar, de llevar la palabra a los gentiles, dice la palabra, dice él aquí en Gálatas 1:15. Y podemos notar algo. En primer lugar, vemos que lo seleccionó, ¿verdad? Porque dice
agradó a Dios que me apartó desde el vientre de la madre. Entonces dice que primero lo seleccionó. Después lo llamó, dice, lo llamó por su gracia, ¿verdad? Lo llamó, lo preparó, ¿verdad? Porque también Dios nos prepara. Muchas veces nosotros renegamos por las situaciones que vivimos, por esos procesos que cruzamos. Muchas veces renegamos y decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar esta situación? Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto esto? Pero es que Dios te está preparando, ya sea en paciencia, ya sea en madurez espiritual, ya sea en cualquier área de tu vida, para poderte otorgar aquello por lo cual Él quiere venir y depositar algo en tus manos. Pero mientras no estemos listos, mientras no estamos preparados, Dios no lo puede entregar. Entonces Él también prepara a la gente. Él discipula a la gente. Y al apóstol Pablo, Él lo discipuló. Y luego lo envió, dice, lo envió a predicar, ¿qué? A los gentiles, y le dio un propósito. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto a ti? Que nosotros no hemos nacido por gusto, y lo hemos hablado muchas veces. No hemos nacido por gusto. Tú y yo tenemos un propósito que realizar en esta tierra. Tú y yo tenemos un propósito, un destino de Dios trazado para nuestras vidas, un plan perfecto que Dios quiere que nosotros realicemos. Y Él, cuando nos equipó, porque nos equipó en el vientre de nuestra madre, tenemos todo el equipaje para poder venir y ejecutar lo que Dios está destinado que nosotros hagamos, ¿verdad? Él nos ha equipado, hemos nacido con ese equipamiento. ¿Qué es lo que sucede? Porque nosotros no lo podemos identificar, no lo hemos desarrollado, para eso son los procesos, ¿verdad? Pero ya una vez desarrollados, pues ya lo podemos poner en práctica para ser disipadores de necesidades. El apóstol Pablo aquí estaba ejerciendo, estaba predicando la palabra de Dios. Cuando tú vienes y conoces la palabra de Dios y le compartes a otra persona que tiene necesidad, vas allá, ¿verdad? Donde hay esas personas que están esclavizadas por el pecado. Tú vienes y compartes esa palabra de Dios. Tú estás siendo un disipador de esa necesidad, de que esa persona sea libre, de que esa persona venga y sea perdonada por Dios, que esa persona alcance ese rescate de nuestro Señor Jesucristo y pueda tener derecho al reino de los cielos. Entonces tú también te conviertes en un disipador de necesidades cuando compartes la palabra de Dios con una persona. Cuando no te niegas, ¿verdad? Sino que tú vas y compartes la palabra de Dios, ya sea con alguien cerca o con lejos del que esté de ti. Pero siempre cuando tú lo haces, tú también estás solventando la necesidad espiritual de otra persona.